Hermanos, vamos a orar. Creo que lo puse muy aquí. Ahí está. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque ciertamente tú eres bueno para con nosotros. Nos has mostrado tanta misericordia, Señor, en nuestras vidas, cuando realmente lo que merecíamos sería ira, Señor, a causa de nuestros pecados. Pero tú has visto, Señor, no nuestra bondad, Señor, sino la bondad de Cristo en nosotros. Señor, por esa misericordia, por esa gracia que hemos hallado delante de ti, Señor, te pedimos tu ayuda, Señor, tu socorro, pues reconocemos, Señor, que pudiéramos estar enfrente de muy buena información, pero si tu Espíritu Santo no aplica esto a nuestros corazones, si tu Espíritu Santo no lo lleva a nuestras vidas, Señor, de nada sirve. Es conocimiento extracto, Señor, que termina por quedar en eso, Señor. Ayuda, Señor, a crear nuevos afectos en nosotros a través de este estudio. Primeramente en mí, Señor, pero también en cada uno de mis hermanos. Que este estudio, Señor, pueda acrecentar nuestro amor por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vayamos a Job. En Job, capítulo 35. En el versículo 5, hermanos, al versículo 7. Versículo 5 al versículo 7 dice, al versículo 8. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Este texto, hermanos, es un texto confrontativo, ¿no? Al final, Eliú, uno de los amigos de Job, está intentando traer a la mente a Job la grandeza de nuestro Dios. La grandeza de nuestro Dios. Ahora, había un testimonio acerca de Job, y todos lo conocemos en general, ¿no? Decimos que Job era un hombre justo, ¿verdad? Creemos que Job era un hombre justo. Pero aquí, hermanos, Eliú trae a la mente y al corazón de Job unos pensamientos, hermanos, que sinceramente escapan a nuestra comprensión. Y lo que está diciendo es que Dios está más allá de nuestras acciones y de nuestros pensamientos. Y Él está diciendo, bueno, si pecares, si tú fueras el más rebelde de todos los hombres, el perverso, el peor de todos, ¿qué harías o qué habrás logrado contra él? Es como, imagina a esas personas científicas, ateas, que se dedican toda su vida a atacar la idea de Dios, a atacar la idea de Dios. Y uno piensa, bueno, ¿cuánto daño ha hecho eso? ¿Cuánta maldad ha hecho eso, no? Estas personas. Ahora, la pregunta es, ¿estas personas cuánto daño le han hecho a Dios? Y la respuesta, hermanos, es ninguna. Ningún daño, ninguno de nuestros pecados altera el corazón de Dios, ninguno de nuestros pecados es capaz de dañar a Dios. Y ahora, si nos vamos al otro lado, dice, si fueres justo, y si fueras el hombre perfecto, correcto, justo, el mejor de todos los hombres, ¿qué le darías a él? ¿Qué bien le estarías dando a Dios? Y la respuesta es la misma. Ninguno.
Ningún bien le das a Dios con tu justicia. Ningún bien le das a Dios con tu rectitud. Nuestro Dios está por encima de todo. Nuestro Dios está por encima de todo. Vea el versículo 8. Aquí está la respuesta. Al hombre como tú dañará tu impiedad. Es decir, nuestros pecados tienen el alcance de dañarnos a nosotros mismos y dañar a nuestros semejantes, pero no tienen el poder de dañar a Dios. Y de la misma manera, hermanos, nuestra justicia, dice el versículo 8, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Lo mismo, hermanos, nuestra justicia tiene el alcance de ayudarnos a nosotros mismos o ayudar a nuestros semejantes, pero no tiene el alcance de aportar algo a Dios. No aporta nada a Dios. Y ahora, hermanos, vamos a iniciar con una nueva etapa en la teología sistemática y vamos a empezar, hermanos, con el estudio de Dios. Con el estudio de Dios. Ahora, cuando yo estaba meditando, hermanos, en hablar de Dios, en hablar de este estudio, hermanos, de verdad que es un reto. Y porque ahorita lo vamos a ver en la introducción, hermanos, es un reto porque ¿quién es capaz de sentarse y poner a Dios como una especie de estudio y intentar comprender? No es una silla que puedes medir su diámetro, su longitud, su anchura. No, Dios no es algo para ser medido. Y ahí, hermanos, es donde encontramos el reto a la hora de adentrarnos en el estudio de Dios. Ahora, este estudio, hermanos, para algunos es conocido como teología propia. Y así la vamos a llamar nosotros, hermanos. Vamos a empezar con el bloque de la teología propia, que no es otra cosa que el estudio de Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a ver una introducción y si Dios lo permite, pues la próxima clase empezaremos ya a adentrarnos en algunas características de nuestro Dios. Ahora, uno de los grandes propósitos, hermanos, que tenemos como ser humanos es conocer a Dios, ¿no? ¿Qué dice el catecismo de Westminster o catecismo bautista? ¿Cuál es el fin principal del hombre, hermanos? ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien se sabe cuál es la respuesta de la primera pregunta del catecismo? Conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre, conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ahora, Dios, hermanos, nos ha dado múltiples formas para nosotros conocerlo. Y Él nos ha dado, por ejemplo, la creación. En la creación nosotros podemos conocer algo de Dios. Él se forma, dice Romanos capítulo 1, de una forma clara a través de la creación. ¿Qué nos dice Romanos 1:20, hermanos? Porque las cosas invisibles de Él, y lo que dice su eterna, ¿qué? Poder y deidad. ¿Qué podemos ver en la creación? Su poder. Podemos ver su deidad. En otros textos podemos apreciar, por ejemplo, en el Salmo 19, versículo 1, dice que los cielos cuentan tu gloria. Entonces podemos ver su sabiduría a través de los cielos, a través de la creación. De manera, hermanos, que podemos conocer a Dios o conocer a algo de Dios de forma clara. Tan clara, hermanos, que nos dice Romanos 1:20 que deja al hombre sin excusa. El hombre no puede defenderse diciendo yo no conocí a Dios, yo no conocí su palabra, yo no conocí. ¿Por qué? Porque en la creación está algo de Dios de forma tan clara que nos deja sin excusa. Pero ahora, conocer a Dios, hermanos, es más que solo conocerlo a través de la creación o a través de la conciencia. Juan Calvino dice, no solo es conocer a Dios, porque muchas tribus que no tienen la palabra llegan a la conclusión de un Dios a través de la creación, pero no es el Dios de la Biblia. Entonces, no solo dice Juan Calvino es conocer a Dios, sino ser conocidos por Dios. Ser conocidos por Dios. Ahora, esto puede traer un problema en nuestro pensamiento y decir, bueno, Dios conoce a todos. ¿No es verdad? ¿No es cierto que Él conoce a cada uno de los que Él ha creado?
Pero cuando se habla, hermanos, de ser conocidos por Dios, no es simplemente como un conocimiento abstracto de que Él sabe que existimos, sino es una referencia, hermanos, al conocimiento de Dios de una forma personal y experimental, o como algunos lo han dicho, relacional. Dios nos conoce como hijos, como hijos. Y por ejemplo, vamos a ver dos textos, hermanos, en 2 de Timoteo, o perdón, estamos en Job, vamos a Salmos primero, Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, vea lo que dice el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Vea eso, Jehová conoce el camino de los justos. No se dice más, la senda de los malos perecerá. Se está apartando a los malvados de los justos, y Dios está diciendo, Jehová conoce el camino de los justos. Vayamos a 2 de Timoteo, hermanos. En el capítulo 2, el versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Vea. No es lo mismo conocer a Dios como creador. Eso es suficiente a través de la creación. Para tú conocer a Dios como creador, es suficiente la creación. Nuestra conciencia, hermanos, ese sentir que tenemos en nuestras mentes, en nuestros corazones, de la bondad y la maldad, la existencia del bien y del mal, necesariamente pueden llevarnos, hermanos, sin necesidad de las escrituras, a pensar en un Dios, en pensar, como lo dicen algunos, en un legislador. ¿Quién ha puesto el bien y el mal en mi mente? ¿Quién ha puesto el bien y el mal en mi corazón? Porque yo puedo juzgar las acciones. Es netamente la sociedad la que legisla que está bien y que está mal, y entonces mi conciencia es cargada por eso, y de esa manera yo juzgo. Es como lo que dicen los ateos, que nuestra conciencia es informada a través de la sociedad, de manera cuando tú vas creciendo, conforme a la sociedad, tú vas legislando. Sin embargo, hermanos, hay una naturalidad, aunque hay variantes, hay una naturalidad en las conciencias generales que nos dicen que asesinar está mal, que nos dicen que robar está mal, que nos dicen que el adulterio está mal. Es natural tener estos pensamientos independientemente a la tribu que le corresponda o a la que vivan. Esa es la ley de la conciencia que nos llevan a conocer a Dios como nuestro creador y como nuestro legislador, pero la conciencia y la creación no puede llevarnos a ser conocidos por Dios. Y es aquí, hermanos, donde entra la necesidad de las escrituras. Necesitamos una revelación especial que nos lleve a conocer a Dios de una forma especial, pero también a ser conocidos por Dios. A ser conocidos por Dios. Es aquí, hermanos, en las escrituras donde Dios se revela de una forma más clara. Ahora, nosotros ya vimos la bibliología, y se acuerdan que cuando iniciamos dijimos que empezamos con bibliología, no porque a alguien se le haya ocurrido, ¿no?, empezar con bibliología y de ahí seguir con las demás doctrinas, no, hermanos, sino que la idea, hermanos, es poner un fundamento. Es un fundamento donde tú vas a empezar a construir. Y en el momento que yo me salga de ese fundamento, ustedes pueden darse cuenta. Y la idea, hermanos, es que todas estas doctrinas que vamos a ver enseguida estén cargadas sobre ese fundamento. Estén cargadas sobre ese fundamento, de manera que pueda permanecer firme, puedan estar firmes estas doctrinas, estas enseñanzas, siempre basadas en este
fundamento. Ahora estudiaremos teología propia. Y como ya lo dije, ¿no? La teología propia, hermanos, es la teología o el estudio de Dios. Estudiaremos a Dios y eso es a veces me siento como muy, ¿cómo se dice? Atrevido al decir, vamos a estudiar a Dios. Como, ajá, Carlitos. Puedo estudiar lo que Dios te ha dado para que estudies de Él, porque en plenitud pues, De hecho, ahorita vamos a ver algo, porque Juan Calvino menciona algo acerca de eso. Pero como les decía, no es como que, no es una materia, no vamos a estudiar matemáticas, no es algo que podamos poner sobre la mesa, y comenzar a indagar y a pensar, voy a mover esto. No lo vamos a hacer por lo menos esta clase. Okay. Entonces, hermanos, en diferentes formas vamos a ver algunos atributos de Dios, como le llaman algunos estudiosos, las perfecciones de Dios. Las perfecciones de Dios. Ahora, cuando hablamos acerca de Dios, hermanos, como decía, y bien decía Carlitos, nos estamos limitando, hermanos. Estamos poniendo un límite a hablar de Dios, lo que de Dios se ha revelado. Hay cosas, hermanos, en las que nosotros tenemos que cerrar la boca. Hay cosas en las que nosotros tenemos que cerrar la boca y pudiéramos quedarnos con muchas dudas, como lo vamos a ver a través de las clases. Van a haber preguntas que no van a haber respuestas y a veces intentar dar una respuesta, hermanos, es como pasar la línea entre la herejía y el atrevimiento. Y cuando llegamos a esa línea, hermanos, lo mejor es callar. Lo más sabio es callar. Deuteronomio 29:29, ¿no? Lo revelado nos pertenece a nosotros, mas lo oculto, lo secreto, le pertenece a Jehová. Hay cosas que Dios por su voluntad no nos ha revelado y entonces, hermanos, como no nos ha sido revelado, lo más sabio que podemos hacer es callar. Es callar. Ahora, nosotros vamos a hablar acerca de Dios como Dios es amor, Dios es justicia. Vamos a hablar sobre la simplicidad de Dios, la impasibilidad de Dios. Vamos a ver muchos atributos hermosos. Pero hermanos, Dios no está encuadrado por estos atributos. Dios no, Él es más de lo que pudiéramos exponer o hablar. Es más, nuestras palabras son nada al expresarse acerca de Dios en comparación a lo que Él realmente es. Pero ¿qué sucede, hermanos? Sucede que siendo el Dios y siendo su deseo revelarse a nosotros, traer un conocimiento de Él hacia nosotros, entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Él condesciende. ¿Y qué es condescender, hermanos? Es como si Él se bajara a nuestro nivel. Él nos habla en términos humanos porque no entenderíamos de otra forma. No hay un lenguaje que pueda describir lo que Dios es, y sin embargo Dios le place condescender, bajarse a la altura del hombre y a través de un lenguaje, de su lenguaje, Él hablarnos, susurrarnos acerca de lo que Él es a través de las Escrituras. A través de las Escrituras. De manera que cuando nosotros hablamos de Él como justicia, como amor, ¿sí? Esas son las cosas que Dios ha revelado para nosotros para que comprendamos un poquito acerca de su ser. Pero no significa que Él sea sencillamente o simplemente esto. Él está más allá de ese lenguaje. Y sin embargo, hermanos, es suficiente para nosotros entender de esta manera a Dios, porque no podemos llegar más allá. No tenemos otra forma de llegar a conocer a Dios. No podríamos jamás, hermanos, definir a Dios. En el momento en que nosotros definamos a Dios, hemos hecho un ídolo de Dios. Y ahorita lo vamos a ver por qué, hermanos. Los eruditos, los mayores eruditos, los mejores eruditos que tú te puedas imaginar, los estudiosos,
veamos a los padres de la iglesia, veamos a estos grandes hombres de Dios de la antigüedad que escribían y escribían, escribían, escribían acerca de Dios. Ellos, hermanos, simplemente balbuceaban acerca de Dios. Balbuceaban acerca de Dios. Jamás, hermanos, pudiéramos definir a Dios de una forma tal como Él es. Ahora, el propósito, hermanos, de este estudio no es simplemente traer cierta información acerca de Dios, sino que es nuestro deseo, hermanos, que esto cree en nosotros un despertar de afectos por Dios, que motive nuevos deseos de amor y obediencia a Dios. Es decir, hermanos, no es simplemente ciencias naturales, no es simplemente una materia que tú vas a tomar, que vas a estudiar y que mañana vas a olvidar. La idea, hermanos, es que esto termine por mover nuestros corazones. Me acuerdo cuando leí un libro, hermanos, que se llama Confiando en Dios aunque la vida duela. Yo sé que lo he mencionado muchísimas veces. Ese libro me cambió mucho mi perspectiva de ver muchas cosas. Pero él decía, el hermano, daba un consejo para salir de la depresión o del desánimo. ¿Y saben cuál es ese consejo, hermanos? Estudiar a Dios. Estudiar a Dios. ¿Cómo estudiar a Dios te va a ayudar a hacer? Tú esperabas como palabras de aliento, ¿no? No, decía, estudia a Dios. Porque una vez que tú comienzas a estudiar a Dios, a saber de su amor, a saber de su soberanía, a saber de su sabiduría, a saber de su gracia, de su misericordia, de su justicia, de su ira, todas estas cosas, hermanos, en nuestros corazones, tú comienzas a mirar las cosas que nos están sucediendo desde la perspectiva de estos atributos. Y entonces comienzas a ver el sufrimiento y las circunstancias no como, ay, me tocó esto a mí, no, sino como circunstancias que Dios está en control. Dios no es ajeno a las circunstancias de nuestras vidas, de cada uno de nosotros. Él no es ajeno a tus necesidades. Llámalo escasez monetario, llámalo escasez sentimental, llámalo escasez cualquiera. Y comienzas a verlo diferente. Y Jerry Bridges decía lo mismo, decía, y comienza a estudiar acerca del amor de Dios. Ese libro trata sobre ello, sobre el desánimo, cómo sobrepasar. Y él dedica como 4 capítulos a hablar acerca del amor y comienza a hablar otros capítulos acerca de su soberanía y comienza a hablar otros capítulos acerca de su misericordia. Y lo que usted tiene ahí, hermanos, es una explicación de los atributos de Dios. Y eso es suficiente, hermanos, para salir del desánimo. Para salir del desánimo. Y cuando tú sales, hermanos, comienzas a mirar a Dios de esa forma, tú tienes que tener, o necesariamente necesitas ser afectado por Dios. Y cuando digo afectado por Dios, quiero decir que nuestro corazón debe ser removido a la adoración, que nuestro corazón debe ser movido a amar a Dios. Y eso es algo, hermanos, que queremos crear con esto. No queremos que quedemos pasivos y secos, como he visto muchos memes, ¿no?, últimamente sobre los bautistas, y veo que tienen una perspectiva de que los bautistas son fríos, y sé que mayormente son memes hechos por hermanos pentecostales, que ellos creen en el fuego y creen que el fuego es aplaudir, creen que el fuego es brincar, creen que el fuego es andar brincando o llorar o hacer ese tipo de expresiones, ¿no? Respetamos su creencia, pero no la compartimos. Ahora, sin embargo, hermanos, creo que de alguna forma, aunque no en ese sentido, creo que sí de repente, hermanos, el hecho de ahora irnos a ser bautistas o bautistas reformadas, la teología reformada, creer que el conocimiento simplemente nos va a enfriar, volvernos un poquito más juiciosos, volvernos más razonables, más examinando todo, y perdemos, hermanos, ciertas cosas que no necesariamente son malas,
Hay aspectos de calidez que debe de haber en nuestras vidas. No me refiero a que se ponga a saltar, no, me refiero en forma general, hermanos, en forma general, deseos de orar, deseos de pasar tiempo con el Señor, de experimentar al Señor, y no experimentar, cuando digo experimentar a Dios, no me estoy refiriendo a hablar en lenguas o cosas así, hermanos, me refiero a tener un tiempo de refrigerio en privado por Dios, y nos vamos de un extremo a otro extremo, hermanos, y ese es el punto, que debemos buscar un centro donde sí está bien, nosotros no creemos en muchas de esas cosas, pero hay deseos, hay afectos, hay deseos por Dios, amor por Dios, obediencia por Dios, que debe permanecer, que debe permanecer. Juan Calvino argumenta y dice que ningún hombre experimenta su verdadera pobreza espiritual hasta que se compara con la majestad de Dios. Ningún hombre experimenta verdaderamente su pobreza espiritual hasta que se enfrenta a la majestad de Dios. Y esa es la idea, hermanos. Esa es la idea, que nosotros podamos, a la medida que vamos estudiando, usted comparándose con Dios. Usted comparándose con Dios. Y eso va a hacer, hermano, que sienta una verdadera vergüenza. Porque tal vez nosotros estamos pensando que somos buenos, porque nuestra teología es buena, porque creemos correctamente. Estamos como el publicano, no el publicano, aquel hombre que dijo: gracias, Señor, porque no soy como ellos, ¿verdad? Fariseo, perdón. Gracias, Señor, porque yo no soy como ellos. Y nosotros también tenemos, hermanos, muchas cosas de que arrepentirnos como cristianos, como esposos, como padres. Y yo me imaginaba, hermano, decía, es como presentarnos delante de la zarza, esa zarza ardiendo, y presentarnos delante de Él y caer como Moisés, temblando. Nosotros tenemos ejemplos, hermanos, como Job, que se dice que es un testimonio de justicia, pero ¿qué pasa, hermanos, cuando termina el libro? ¿Qué dice Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento. Aquella justicia terminó en arrepentimiento. Vemos a Elías cubriéndose el rostro, vemos a Isaías cubriéndose el rostro, vemos los querubines tapándose el rostro, vemos a los serafines tapándose el rostro, tenemos al Pedro: hazte de aquí porque soy un hombre pecador. Tenemos a Moisés. Todos estos hermanos caen al piso, se tapan su rostro cuando se enfrentan a la majestad de Dios. Y si nosotros, hermanos, estudiando esta majestad de Dios, no podemos tener esta misma actitud, no podemos caer de vergüenza en nuestros corazones, no podemos ser humillados por nuestros corazones, hermanos, pecaríamos de engreídos. Pensaríamos que somos mejores que ellos. Y ese es el propósito, hermanos, en última instancia, de nosotros estudiar esto. Tener una perspectiva, decía Juan Calvino, tener una perspectiva correcta de Dios y una perspectiva correcta nuestra, de quiénes somos nosotros. Ahora, ¿qué abarca la teología propia, hermanos? ¿Qué abarca la teología propia? Bueno, la teología propia puede abarcar la existencia de Dios, los nombres de Dios, los atributos de Dios. Y le platicaba a Carlitos que algunos, hermanos, han incluso puesto o agregado la creación en teología propia. Algunos la creación la ponen en antropología, porque se habla acerca de la creación del hombre. Entonces, para hablar acerca del hombre, se habla acerca de la creación del hombre, y la creación del hombre va ligada a la creación de todas las cosas, ¿verdad? Pero cuando hablas acerca de la creación, estás hablando de algo en particular. Hay algo que ha sido creado. Está yendo esta parte. Creo que se va a caer. Entonces vamos a bajarle. Hay algo que ha sido creado. Y
¿De dónde salió eso creado? Necesariamente tenemos que hablar de algo de dónde salió eso. Entonces, la creación te liga a Dios. ¿Y cuál es la ciencia que estudia a Dios? Teología propia. Entonces, algunos han puesto la creación en teología propia, otros han puesto la creación en antropología. Cualquiera de las dos, antropología, hermanos, es el estudio del hombre. Cualquiera de las dos áreas en las que la pongan, creo que es correcto, no es un problema. Creo que en nuestro caso lo vamos a llevar en en teología propia. Es muy posible que aquí veamos también acerca de la creación, de los 6 días y todo esto, hermanos. Ahora, Juan Calvino argumenta respecto a eso. Dice, no podemos conocernos a nosotros mismos, es decir, conocer nuestros orígenes, sin que esto nos lleve a Dios. Y no podemos conocer a Dios sin conocernos a nosotros mismos. Estas dos áreas, conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos, van juntas de tal manera que, dice Juan Calvino, no sabemos cuál procede cuál. Si conocernos a nosotros mismos y conocer a Dios, o conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Estas dos áreas van juntas. Van juntas. Hablar de Dios nos va a llevar a conocernos mejor desde la perspectiva de Dios. Y hablar de nosotros es hablar de nuestros orígenes, es hablar de quiénes somos. Y nosotros no podemos hablar de quiénes somos sin que esto nos lleve a Dios. Por eso es la confusión, algunos en antropología, algunos en teología propia. Nosotros vamos a irnos por teología propia y esperemos, hermanos, que eso sea de ánimo para nosotros. Ahora, hay una realidad cuando vamos a Dios, es que Dios es incomprensible. Dios es incomprensible. Todo aquel que desea aprender más del ser de Dios va a encontrarse, hermanos, con que Dios es incomprensible. No podemos comprender a Dios. Nosotros somos finitos. Dios es infinito, infinito en su ser. De ahí el problema, hermanos. De ahí el problema. Lo finito no es capaz de absorber o capturar lo infinito. No es capaz. De esa manera, hermanos, nosotros intentar conocer a Dios siendo finitos y querer conocer a un Dios infinito es imposible. No lo puedes capturar. No puedes capturarlo. Puedes capturar una parte, tomar una parte de ello, conocerlo hasta cierta medida, pero conocerlo completamente es imposible. No lo puedes capturar. No lo puedes capturar. Si tú llegaras a conocer a Dios de una forma perfecta, ese Dios dejaría de ser el verdadero Dios. No pudiera. Su incomprensibilidad es lo que hace a Dios Dios. Si un ser finito como tú y yo lograra entenderlo, quiere decir, hermanos, que conociste los límites de Dios. ¿Se van a entender? Conociste los límites de Dios. Yo puedo llegar a conocer perfectamente este plumón porque puedo estudiarlo completamente. Si tú llegaras a estudiar completamente a Dios, dirías que Dios es más pequeño que tú, es medible de tal forma que entonces su infinitud dejó de ser infinitud. Llegó un límite y lo llegaste a capturar. Romanos, capítulo 11, hermanos. Cuando Pablo está hablando acerca de
de la sabiduría de Dios, del trato de Dios con el pueblo judío y cómo ese trato llegó al cumplimiento para llevar a los gentiles a la salvación. En el versículo 30 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Escuche, cuán insondables, es decir, no pueden ser medidas, son los juicios, e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del corazón? ¿Quién le entendió? ¿Quién comprendió la mente del Señor? Quien haya sido, hermano, quien haya sido el quien entendió esa mente del corazón. Si alguien llegó a entender esa mente, comenzó a conocer a alguien que no es el Dios verdadero. Porque esta pregunta es una pregunta con una respuesta necesaria. Y la respuesta necesaria que el apóstol Pablo nos está dando implícitamente es nadie. Eso es lo que está diciendo. Es una respuesta que no necesita respuesta. Es una pregunta que no necesita respuesta porque la respuesta está implícita. Pablo ya la está respondiendo. Porque ¿quién entendió o quién fue su consejero? Si alguien puede aconsejar a Dios, es porque Él tiene un mayor conocimiento que Dios. Y lo que Pablo está diciendo es: ¿quién fue su consejero? ¿Quién es capaz de enseñarle a Dios? ¿Quién es capaz de darle un consejo a Dios? ¿O quién es capaz? ¿Se acuerdan lo que leímos en Job? Vea lo que le está diciendo. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? O sea, ¿quién es capaz de darle algo a Dios? Ya lo vimos en Job, ¿no? ¿Qué le añadirás? Con tu justicia, ¿qué le añadirás? Con tu pecado, ¿qué le habrás hecho? Por eso la doxología, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La doxología del apóstol Pablo va de contemplar las riquezas de la sabiduría y de que no existe nadie capaz de llegar a tal sabiduría, a tal conocimiento. El Salmo 139, versículo 6, hermanos, nos da el mismo entendimiento que aquí. Salmo 139, hermano, en el versículo 6. Dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. ¿Qué dice? No lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Esa es la idea, hermanos. Dios es incomprensible. Su conocimiento es alto. Es alto. No podemos comprenderlo. Entonces, a pesar de que intentaremos, bajo ciertas características, hablar acerca de Dios, no creo que exista un lenguaje especial que pueda llevarnos a ser exactos en lo que Dios es. Y por eso les decía al inicio, hermanos, van a haber preguntas que yo no voy a poder responder. Y no es porque me esté autodefendiendo, ¿no? Preparando. No, hermanos, realmente hay preguntas que no se pueden responder. Que no se pueden responder. Ahora, en medida de lo que Dios ha revelado, tenemos libertad para hablar. En la medida de lo que Dios ha callado, tenemos una obligación de callar. Una obligación de callar. Ahora, Dios es incomprensible. Sin embargo, hermanos, dice Juan Calvino en su Institución de la Religión Cristiana, podemos conocer a Dios verdaderamente. A pesar de que no completamente, sí podemos llegar a conocer a Dios verdaderamente. Podemos conocer a Dios, hermanos, por medio de sus obras. Por medio de sus obras. Podemos conocer a Dios por medio de sus acciones, por medio de sus atributos, por medio de sus perfecciones. Todas estas cosas que nosotros leemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, de cómo Él obraba, de cómo Él ejercía su amor, su misericordia, su ira. Todas estas cosas nos revelan, hermano, algo acerca de Dios y nos dejan conocerlo un poco.
nos dejan conocerlo. Dios, hermanos, se ha revelado para ser conocido y conocido verdaderamente. Muchos han visto la creación y han hecho una imagen de un Dios falso. Jeremías dice: a la piedra dicen, mi creador eres, ¿no? A la madera dice, tú nos creaste. Muchos han hecho un Dios a su manera, hermanos, pero nosotros podemos conocer al Dios vivo a través de las Escrituras. Y por medio de las Escrituras, hermanos, ser movidos a buscarle y adorarle de una forma adecuada. Ahora, a través del Hijo, a través de su palabra, es la forma en la que Dios puede y se revela a nosotros. Si bien no podemos ver a Dios cara a cara, no lo podemos ver, no podemos ver a Dios cara a cara, pero sí podemos, hermanos, a través de lo que Él ha revelado, conocer algo de Dios. Conocer algo de Dios. Como dijimos, no perfectamente, pero sí de una forma verdadera. Ahora, conocerlo, hermanos, es tener, vida eterna. Y no conocerlo es estar en condenación. De manera que si alguien no conoce al Señor ahora mismo, él está en condenación. Y si alguien está seguro de conocer al Dios verdadero, entonces él tiene vida eterna. Que dijo nuestro Señor Jesucristo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre. A ti, oh Padre. Y eso es importante, hermanos. No solo es obtener datos, sino adentrarnos a experimentar a Dios a través de este estudio, hermanos. Todas las riquezas, hermanos, del ser humano se encuentran en esto. O vivimos conociendo a Dios y realmente vivimos, o lo ignoramos y aunque vivimos, estamos muertos. Agustín de Hipona lo dijo de otra manera: Señor, nos has hecho para ti, y nuestro corazón estará insatisfecho hasta experimentarte. Hasta experimentarte. Dios nos ha creado para Él, y nuestro corazón estará insatisfecho hasta experimentar verdaderamente a Dios. Y si tú no conoces a Dios, muy seguramente estás adorando a Dios, un Dios falso. Todo mundo, hermanos, somos adoradores. La diferencia es a qué Dios adoras. Algunos pueden pensar aquí: no, bueno, yo no tengo una religión como tal, yo no voy a algún templo, yo no tengo un Dios. Incluso puedes considerarte ateo, pero terminas adorándote a ti mismo. Tú adoras a aquello a lo que te inclinas, y cuando tú tienes esa perspectiva, estás diciendo: yo me inclino a mí mismo, y haces un Dios de ti. Entonces ninguno de aquí está neutro. Todos estamos adorando. La diferencia es que estás adorando al Dios verdadero o a dioses que fallan, como dice el Salmo 115, a esos dioses que tienen manos mas no palpan, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven. Y termina diciendo: semejantes a ellos son los que le adoran. Semejantes a ellos son los que le adoran. Entonces, hermanos, deseamos que este estudio, hermanos, sea de ánimo para cada uno de nosotros, que podamos conocer a Dios, conocer más acerca de Dios e ir purificando ideas, porque muchas veces, hermanos, venimos de iglesias con una perspectiva acerca de Dios, y como vamos a ver, hermanos, se dan cuenta que creemos muchas veces lo mismo, pero lo mismo de diferentes formas. Nosotros podríamos pensar en la omnipresencia de Dios y decir: bueno, los arminianos también creen en la omnipresencia de Dios. ¿Qué hace diferente a la teología reformada? Pues mucho, porque si bien es cierto que creemos los dos en la omnipresencia de Dios, la omnipresencia de Dios puede ser creída por los arminianos como diciendo: bueno, la omnipresencia de Dios es porque Dios conoce todas las cosas. ¿Alguien escuchó esa definición? Omnisciencia, perdón, la omnisciencia.
La definición, bueno, Dios conoce todas las cosas. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque Dios ya lo vio todo desde el principio hasta el final. No, no. Dios no conoce todas las cosas porque Él ya lo vio todo. Dios conoce todas las cosas porque Él ordenó todo. ¿Se da cuenta la diferencia? Teología reformada, teología arminiana, hay mucha diferencia. Vamos a ver muchas cosas que a lo mejor usted ya vio anteriormente, pero usted se da cuenta como esos pequeños detalles de decir, ah, caray, yo lo definiría de otra forma, pero, y lo digo hermanos por mi propio conocimiento, yo estudié en un seminario arminiano y cuando comienzo a leer libros reformados, digo, estaba creyendo lo mismo, pero diferente, Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. ¿Alguien tiene alguna duda, hermanos, antes de orar? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? El propia significa como características. De hecho, yo intenté buscar como esa definición como propia y cuando la buscaba en algunos libros no la encontré. Pero el significado como propia significa simplemente como caracteres, Entonces entiendo como lo que está diciendo es como las características de Dios. Porque cuando nosotros vamos a ver la teología propia, lo que vamos a ver son características. Son, algunos me han dicho propiedades, pero propiedades se hace como más. Lo que pasa es que igual es, igual es que no es como que teología, ya en realidad ya estás siendo que es lo mismo. Ajá. Sí, porque teología es como teos y logos, creo que es logos, estudio de Dios, y propia se le añaden a lo que yo entendí por las características. Porque ajá, porque después vamos a ver, vamos a ir viendo cómo se agregan, es una lista de propiedades de Dios. Creo que algunos la definen como perfecciones, cuando dicen propiedades y perfecciones, pero la idea es esa, como las características propias, o sea, únicas de Dios. Así es. Hay otros que le llaman la doctrina de Dios. Sí, tal cual. Uh-huh. Sí, no, en la teología reformada mayormente se le llama teología propia, es lo que estuve viendo, pero sí, de forma sencilla sería el estudio de Dios. Pero yo también me hice esa pregunta, hermano. Y investigué y de verdad me puse a buscar. Vi en algunas teologías sistemáticas, incluso que están estudiando teología, y todos nomás como que la definían como es el estudio de Dios. Yo quería ver como de dónde provenía, como por ejemplo teología, que dice teos y logos y estudio de Dios, y decía, pero ¿por qué propia? Y empecé a ver definiciones y lo que decían como propiedades, características. Dije, bueno, creo que van por ahí, como las propiedades o el estudio propio de Dios, como decía, como que vamos a intentar definirlo, por así decirlo. Y creo que va por ahí, hermana, la cuestión de propia, esa palabrita. Si la llego a encontrar, hermano, o si alguien la encuentra, porque la verdad yo la busqué un poco y no la encontré. Si alguien la encuentra, ahí nos pasa el dato, hermanos, ¿ok? Vamos a orar. ¿O alguien tiene otra duda? ¿Todo bien? A ver, hermana. No, está bien, hermana. La existencia de Dios. Los nombres de Dios. Sí, es muy posible que vayamos a iniciar. Todavía no estoy tan seguro de meter la creación, pero sí es muy posible que sí va a ser la creación. Vamos a irlos. Es que realmente pueden meterse muchos aspectos. Ya depende de nosotros qué tan largo vamos a llevarla, qué tan extensa, porque hablar de Dios, hermanos, pues es hablar de bastante. Fer. No sé si lo mencionaste, pero también creo que cabe resaltar que el hecho de la teología propia habla directamente de la persona del Padre. Uh-huh. Hablar de las otras dos personas que comprenden la Trinidad, Uh-huh. porque también en el estudio de la teología pues, tenemos la cristología y la neumatología. Uh-huh. Y creo que también resalta mucho decir que la teología propia se dirige únicamente a la persona. Uh-huh. Sí. De hecho, la Trinidad se ve aparte. También yo pensaba que eso era lo relacionado a lo propio. Pensé que iba a haber como un nombre como el Padre o algo así, y no, pero sí es eso, hermano. Al final, la teología propia se enfoca solamente en el Padre,
en el Padre. Ahora, como lo vamos a ver más adelante, que la teología propia hable de estas propiedades y digamos, esto se basa solo en el Padre, no significa que muchas de esas propiedades que vamos a ver, a estudiar, no están en el Espíritu Santo ni están en el Hijo. Sin embargo, hermanos, si hay distinciones entre ellos, que vamos a ir viendo poco a poco. Hay distinciones, por eso el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo. Hay distinciones entre ellos, pero se van a ir viendo conforme vayamos viendo. Por ejemplo, vamos a ver ahorita la teología propia, después vamos a ver la cristología, después vamos a ver la neumatología. Y cuando vayamos viendo esto, hermano, vamos a ir viendo que hay diferencias. Sí hay diferencias, pero eso no significa, hermanos, que uno sea más Dios, menos Dios. Tiene un nombre, no recuerdo el nombre, ahorita no lo tengo aquí en la mente, pero tiene un nombre el hecho de que decía Gruden, decía que hay diferencias porque el Padre no es el Hijo, el Padre es el Creador, es el Creador, y el Hijo es engendrado, y el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Entonces hay diferencias ahí entre ellos. Vamos a verlos más adelante. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que vas más allá de nuestros pensamientos, vas más allá, Señor, de nuestras palabras, te ha placido, Señor, darte a conocer. Te ha placido, Señor, revelarte un poco, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que este estudio, Señor, sea de ánimo para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú inflames nuestros corazones para obedecerte y para amarte. Que traigas ante nosotros tu majestad, que traigas ante nosotros tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar estas clases, Señor, con mucha devoción, Señor, con mucha devoción, entendiendo, Señor, que no es una cosa, sino un ser, nuestro Dios. Y aún con nuestras limitaciones, Señor, podamos ser capaces de doblar nuestras rodillas, Señor, y alabarte y exaltarte, Señor, por quien eres tú. Te damos gracias por tu palabra, la fuente de la revelación. Te damos gracias por tu Hijo, Señor. Sé glorificado en nosotros y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Carlitos.